Efesios 2:11. Acordaos vosotros los gentiles en cuanto a la carne, que erais llamados sin circuncisión por la circuncisión hecha en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin pacto, sin promesas, sin Dios en el mundo, sin esperanza, sin pactos. O sea, el pueblo gentil, las naciones gentiles, nunca han tenido una relación de pacto. Perdieron esa relación de pacto. La perdieron. No existe el único pueblo que tiene un pacto con Dios es el pueblo de Israel. El resto de las naciones no tienen pactos. No tiene pacto. ¿Cuál es uno de los grandes aportes que hace Yeshua? Que devuelve al creyente de origen no judío la posibilidad de entrar en una relación de pacto con Dios. Por eso es que son injertados en el olivo natural, para que puedan tener una relación de pacto. Y por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando Pablo dice a los gentiles, e identificándose como si fuera un gentil, que era parte de la costumbre rabínica de aquella época, de identificación. A veces usted está leyendo a Pablo y dice, pero este hombre era gentil o era judío, porque su identificación es tan grande que se identifica. Dice, acordaos, dice Pablo, dice Rashaul en un versículo en Gálatas, dice, Cristo, en las versiones de Reina Valera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En un contexto gentil, ¿qué significa eso? Si los gentiles nunca han tenido ley. Una vez yo estaba hablando con un grupo de pastores y un amigo me dijo, un pastor amigo mío, evangélico, me dijo, pero Dan, yo nunca he estado, yo no puedo ser justificado bajo la ley. Y yo le dije, ¿cuándo? ¿Cómo tú puedes ser redimido de algo que tú nunca has experimentado? Piensa. Si Mashiach nos libró de la maldición de la ley y tú nunca has tenido ley, entonces ¿de qué maldición fue el que te libró? Desde el punto de vista hebreo, no tener una relación de pacto con Dios es una maldición. Entonces, ¿cuál es la maldición que Yeshua quita? La maldición de no tener una relación de pacto con Dios. Esa relación de pacto es restaurada cuando un creyente de origen no judío se vuelve a Dios a través de Yeshua Mashiach. Entra en una relación de pacto con Dios. Y entonces la maldición de estar sin pacto, sin promesa, es quitada. Y ahora usted es coheredero también. Y miembro del mismo cuerpo, por los méritos de Yeshua Mashiach. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Ok? Bien. Nos quedan dos preguntas más. Desde el contexto hebraico, ¿cómo se entiende la Divina Trinidad? En sí, en 1 Juan 5-7, no existen los textos originales. No existe. Eso es lo que se llama la coma juanina. La coma juanina, 1 Juan 1:8 y 9, fue añadida posteriormente. No aparece en los manuscritos más antiguos como fue explicado en la conferencia. Creo que no hay que volver a explicar esto. La doctrina de la Trinidad no es sino el esfuerzo hecho por los padres de la Iglesia, todos los cuales eran filósofos griegos, para explicar en términos de filosofía griega al Dios de Israel. Y desde el punto de vista judío, a los creyentes gentiles se les permite incluso creer en la Trinidad. Porque no hay manera que puedan entender al Dios de Israel. No se le permite al judío, pero sí se le permite al cristiano. Así que eso no es ningún problema en el judaísmo. ¿Ok? No es ningún problema en el judaísmo. Rabbeinu Tenu, el nieto de Rashi, uno de los más grandes jueces que ha tenido Israel en la Edad Media, decretó en un acuerdo halágico que está permitido a los cristianos creer en la Trinidad. Porque no tienen otra manera de poder explicar al Dios de Israel. ¿Ok? En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. ¿Ok? Usamos el concepto de Ein Sof, que es uno de los conceptos más extraordinarios que existen
¿ok? Ein Sof. Usamos el concepto de las 10 Sefirot y muchos otros conceptos que son extraordinarios y profundos y que este no es el contexto para hablar de eso. ¿Ok? Por supuesto, cuando una persona estudia el judaísmo y conoce las riquezas de ese contexto, se dará cuenta que la doctrina de la Trinidad es insuficiente para describir la grandeza del Dios de Israel y va a incorporar otros elementos de explicación que no son necesariamente trinitarios. ¿Ok? En cuanto a los evangelios del nuevo pacto y demás escritos, ¿qué pasa con el recién encontrado evangelio de Judas? Hasta donde nuestros grandes maestros han estudiado el evangelio de Judas, y aunque tiene elementos sumamente interesantes, no califica todavía para ser considerado parte de los escritos apostólicos. Y consecuentemente no forma parte del cuerpo oficial. ¿Okay? El escrutinio que se hace es muy grande para afirmar esto fue escrito por los emisarios originales, pero sí tiene un valor extraordinario. ¿Cuál es el valor? Que aporta una evidencia de la multifacética realidad del judaísmo en el primer siglo y en el segundo siglo, ya con la existencia histórica del cristianismo. ¿Okay? Bueno, ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo usted me puede explicar que Yeshua es el Mesías si Dios no acepta sacrificios humanos? Están prohibidos los sacrificios humanos. ¿Cómo puede usted aceptar que Yeshua sea el Mesías cuando el Mesías está supuesto que traiga paz? Y él dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. ¿Cómo usted puede creer que Yeshua sea el Mesías si está supuesto que el Mesías elimine la idolatría de la tierra y la mayoría de los cristianos son los más idólatras que existen, llenando el mundo de templos y catedrales plagadas de idolatría? El hermano Melech me sugirió el tema para un nuevo libro. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Yeshua? Es un buen tema, Melech. Muchas cosas lindas vienen de camino. Para encontrar respuesta a estas preguntas difíciles, usted tiene que leerse un libro. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? Usted tiene que estar preparado, y especialmente aquí en México. En México existe la comunidad judía posiblemente más fuerte actualmente de toda América Latina, casi superando a Argentina. Y cuidado si no la supera. Y eventualmente usted va a entrar en contacto con ellos. ¿Qué respuesta usted le va a dar? ¿Cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando está prohibido por la Escritura destruir los árboles frutales? Y Yeshua maldijo